Listo, entonces vamos a ver ahora las propiedades de la luz como partícula. Nada más que les vamos a llamar fotones. A final de cuentas, los fotones, pues otra vez luz, pero ahora vistos como partículas. Pero quería ver algo de acá. De aquí. Aquí. A esta parte que había quedado ahí pendiente de la resolución del microscopio. Esto que no me acordaba que era es simplemente la potencia de resolución o resolution power en inglés. ¿Okay? Entonces, si se acuerdan, para la apertura circular, quedamos que el ángulo mínimo de resolución para que dos objetos estén apenas ahí resueltos es este, ¿no? En términos de la longitud de onda de la luz. Este número que tiene que ver con la forma como se obtiene esto, que ahorita no importa, y este es el diámetro de la apertura circular. La mayoría de los instrumentos ópticos pues, tienen una apertura circular, ¿ok? Y no como ranuras, como lo habíamos visto. Para el microscopio, entonces, si llamamos la separación entre dos objetos S, por ejemplo, si vamos a suponer que tenemos aquí, a lo mejor vamos a poner así, como un arco de circunferencia. Aquí está el ángulo, esto sería un radio, esto sería un radio, y esto sería un arco de la circunferencia, ¿no? Entonces, de esto sabemos que este arco de circunferencia lo podemos escribir como R por teto. Simplemente es como si este radio lo barran por todo el ángulo y nos da este pedacito, ¿no? De circunferencia. Entonces la idea es la misma aquí en el microscopio, solamente esa es la distancia entre los objetos. Vamos a suponer que este es muy pequeño, de manera que lo que es un arco de circunferencia, pues lo podemos aproximar como si fuera una recta. Y la R simplemente es la distancia focal, porque acuérdense que en el microscopio el objeto pues, se coloca muy cerquita de la distancia focal de la lente objetivo, ¿ok? Entonces, con esas aproximaciones, esta R sería la distancia focal, que es esto que está acá simplemente. Entonces, la separación entre los dos objetos, y vamos a suponer que están justo en el límite de resolución, como acá, como este de aquí, justo en el límite donde todavía se aprecia que son dos objetos. Entonces, el ángulo lo escribimos así en términos de la distancia, y en vez de la R, pues ponemos la distancia focal. Y esto, pues simplemente, entonces, la separación entre los dos objetos, que es lo que vamos a llamar la potencia de resolución, que es esta RP de la que no me acordaba, es simplemente la distancia focal por este ángulo, y si este lo tomamos como el ángulo mínimo, justo en el límite de resolución, que quedamos que era este, entonces simplemente esta cosa la multiplicamos por la distancia focal, y nos da esto, ¿no? Entonces, para un microscopio estándar, si metemos aquí los números de la distancia focal y el diámetro de la lente objetivo, esto nos da en promedio, o sea, digamos, para una lente objetivo promedio, esto daría alrededor del punto 6, ¿no? O a lo más pues, llegaríamos a estar cerca del 1. Y lo importante, o sea, si la lente es muy buena, esto estaría cerca del 1, ¿no? Aquí lo importante de esto es que la potencia de resolución de un microscopio pues es del orden de la longitud de onda, ¿ok? Entonces no podemos ver cosas más chiquitas que la longitud de onda que estamos utilizando, ¿no? Si utilizamos luz blanca, pues estamos en el rango del espectro visible. Entonces,
del orden de esas longitudes de ondas que están ahí en todo ese rango del espectro visible, pues es la resolución máxima que puede tener un microscopio óptico. Y de aquí no pasamos, ¿no? Más o menos del orden de la longitud de onda. Bueno, entonces esto era lo que faltaba de esta parte. Y ahorita vamos a ver otro tipo de microscopio donde sí podemos tener una potencia de resolución mayor a esta, ¿no? De hecho, mucho mayor a esta. Bueno, entonces vamos acá de regreso a los fotones. Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, esto de la difracción de la luz. Entonces, acuérdense que si la apertura es más o menos del orden de la longitud de onda, pues no tenemos difracción. Si la apertura es el tamaño de la apertura es mucho menor que la longitud de onda, entonces tenemos difracción, que es simplemente esto de que podemos considerar aquí la apertura como una fuente puntual de luz con todas las características que habíamos visto y tenemos este patrón de los máximos y mínimos. Acá está graficada la intensidad en términos de esto. Esto ahorita realmente no importa mucho. Esto es para una rendija. Si tenemos dos o más rendijas, entonces lo que va a pasar es que este patrón de difracción lo vamos a tener como dividido, así como acá, ¿no? O sea, aquí con una sola rendija, pues tenemos este máximo central, la parte más luminosa, luego los mínimos oscuros, y acuérdense que la intensidad entonces va disminuyendo a partir del máximo central, ambos lados, que es esto que está aquí. Esta es la intensidad del máximo central, y acá los vallecitas pues son las franjas oscuras, y estos son los máximos secundarios, estos que van por acá, ¿no? Si metemos otra rendija, entonces lo que tenemos es que que es el máximo central, pues ahora es esta parte de aquí. O sea, dentro de este máximo central vamos a tener como que esta división, ¿no? ¿Okay? Pero es el mismo, a final de cuentas es un patrón de difracción análogo, ¿no? Seguimos teniendo franjas luminosas, franjas oscuras, solo que aquí dentro de este máximo central, ahora tenemos esta subdivisión, igual para los demás, ¿ok? Y así podemos pensar en poner más rendijas, y pues vamos a tener más divisiones de estas, ¿no? Pero el patrón de difracción pues va a ser parecido, ¿ok? Bueno, ahora, eso es en cuanto a la difracción. Ahorita regresamos a la difracción. Eh, Tal vez donde sea más fácil ver por dónde deja de funcionar esta idea de la luz como onda es con el efecto fotoeléctrico, que es simplemente, ahorita esto pues ya es bastante común. El efecto fotoeléctrico es simplemente que se hace incidir luz que pega aquí sobre una placa metálica. Esto está en un tubo al vacío, y la luz que incide sobre la placa metálica pues provoca que se eyecten electrones. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí una batería. Esto simplemente nos va a dar acá un voltaje, una diferencia potencial que comúnmente lo conocemos como voltaje, entre estos dos puntos, la placa emisora, y esto lo vamos a llamar la placa colectora, o esto también se conoce como el ánodo, y este el cátodo. Incide la luz acá y saca electrones del metal. Los electrones que están ahí libres en el metal. Y entonces aquí tenemos una corriente. Este es un circuito simple a final de cuentas, ¿no? Aquí podemos medir la corriente con un amperímetro, y este es el voltaje, ¿no? Podemos pensar en tener ahí una batería. Y básicamente así es como funcionan las celdas fotoeléctricas, ¿no? Que ahora son muy comunes. Pero a principios de, más bien por ahí de 1900, pues todavía no se sabía muy bien qué pasaba, por qué se producía este efecto, ¿no? Que se conoce como el efecto fotoeléctrico. Y tenía ahí algunas cosas inconsistentes con la descripción ondulatoria de la luz. Por ejemplo, el hecho de que, y bueno, acá podemos graficar
la corriente en términos, en función del voltaje que estamos aplicando aquí. La corriente con función del voltaje para distintas intensidades de la luz. ¿Okay? Y todas siguen este comportamiento. Hay un voltaje acá. Acá este signo menos, simplemente aquí, esta sería la parte positiva de la batería, esta es la parte negativa. Si invertimos el voltaje, entonces los electrones que salen de acá van a ser, le cambiamos la polaridad aquí al circuito. Estos van a ser repelidos por esta parte, los electrones tienen carga negativa. Si invertimos la polaridad, esta es la parte positiva. Si invertimos la polaridad, entonces esta va a ser la parte negativa, que va a repeler a los electrones. Y hay un potencial, entonces un voltaje, por eso es el signo menos de acá, para el cual ya no tenemos corriente, y eso es independiente de la intensidad de la luz. O sea, no importa qué tan intensa sea la luz que hacemos incidir aquí, todas hay una diferencia de potencial para el que ya no tenemos corriente. Se conoce como el potencial de frenado. En términos de la teoría ondulatoria de la luz, entonces, a mayor intensidad, lo que esperaríamos es que estos electrones tuvieran mayor energía cinética, o sea, lo podemos ver como que las ondas llegan y le pegan acá a los electrones, les transmiten energía. Mientras más energía tengan la onda, entonces mayor energía cinética van a tener los electrones, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que se esperaba. Lo que sucede es que no hay tal dependencia en la intensidad de la luz, ¿no? O sea, aquí no les voy a poner el análisis matemático, pero lo que se encuentra es que la energía cinética de los electrones que salen de acá no depende de la intensidad de la luz. Y eso lo podemos ver así, al menos cualitativamente, por el hecho de que todos tienen acá el mismo potencial de frenado, sin importar qué tan intensa sea la luz, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer choque con la descripción ondulatoria. Otra, de hecho acá se los había puesto así. Lo que se esperaba entonces es, por ejemplo, si tenemos luz de baja intensidad, en la descripción esta ondulatoria, llega acá en la superficie metálica y le transmite energía a los electrones en principio. Si esa energía no es lo suficientemente grande, entonces no los va a botar de acá, ¿no? O sea, lo que se esperaría es que estos tienen que acumular energía suficiente para que puedan escapar de aquí, ¿no? Conforme la onda le va transmitiendo energía. Entonces lo que se espera es que haya un periodo de tiempo muy pequeñito, pero que en principio es medible, entre la incidencia de la luz y cuando se empiezan a detectar electrones, o sea, cuando se empieza a detectar una corriente ahí en el circuito, ¿no? Que pasara un cierto tiempo, ¿no? Sobre todo para luz de baja intensidad, tendría que pasar un cierto tiempo en lo que la onda le va a suministrar energía a estos para que pueda botarlos de ahí del metal. Eso es lo que se espera, pero eso no es lo que sucede, ¿no? Lo que se observa es que es prácticamente instantáneo, ¿no? No, bueno, es exactamente instantáneo, pero es muy, muy rápido. Incluso para luz de baja intensidad, llega la luz y luego se detecta una corriente. El tiempo es de menos de un nanosegundo, ¿no? O sea, no hay una diferencia apreciable. Entonces acá esto tampoco se explica con esta idea de la luz como una onda. Otra cosa que se esperaría es que el botar los electrones acá dependa de la frecuencia de la luz, ¿no? ¿Okay? Aquí esto parece para baja intensidad, ¿no? Pero si suponemos que tenemos una intensidad más alta, entonces lo que esperaríamos es que estos dependan de la frecuencia de la luz que está incidiendo. Y lo que sucede es que
lo que se observa es que eso tampoco sucede. De hecho, hay una frecuencia que se le llama frecuencia de corte, para la cual no, y que depende del material que tengamos acá, ¿no? Para la cual no se produce este efecto fotoeléctrico, o sea, no tenemos aquí electrones eyectados. Y eso es independiente de la intensidad, ¿no? Esa frecuencia de corte depende nada más del material. Entonces, eso es otra cosa donde la teoría ondulatoria pues, ya no funciona. Y bueno, también lo que se esperaría es que la energía con la que salen estos pues dependa de la frecuencia de la luz que incide, pero eso tampoco sucede. ¿Ok? Bueno, entonces todo esto que no se entendía en ese tiempo, Einstein, retomando ideas de Planck, que ya había analizado otro fenómeno que se conoce como radiación del cuerpo negro, y había propuesto esto. Einstein tomó esa idea y la propuso acá para el efecto fotoeléctrico, y la idea es muy sencilla en realidad. Lo que propuso Einstein es que en realidad la energía de los electrones, o sí, vamos a decirlo así, no pueden tener cualquier energía, ¿no? O sea, lo que esperaríamos es que el espectro de energía fuera continuo, como una función continua, que no tenga saltos ni nada. Pero entonces, para explicar todo esto, si suponemos que los electroncitos que salen acá solo pueden tener ciertas energías, no cualquiera, o sea, no un continuo, sino paquetitos de energía dados por esta fórmula muy sencilla aquí, esta. Así. Esta H se conoce como constante de Planck. Como les digo, Max Planck había propuesto esta idea un par de años antes, creo, para explicar el efecto fotoeléctrico. Entonces, lo que nos dice simplemente que la energía es proporcional a la frecuencia. Esta es la frecuencia de la luz incidente. Esto que está acá. Y entonces, estos fotoelectrones pues solo pueden tener estas energías. O sea, más bien aquí, la luz que incide la podemos ver como si solo tuviera esta energía. Y entonces a esto le llamó, a estos paquetes de energía les llamó cuantos. No me acuerdo ahorita bien, pero creo que eso tiene que ver con una palabra alemana de que significa justo paquetito. Y de ahí pues viene el nombre de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces lo que estamos suponiendo ahora es que esta luz no puede tener toda la energía que se le dé la gana, sino que está discretizada de esta forma. Y entonces en realidad esto lo podemos analizar como si en lugar de una onda pues llegara, pues vamos a decirlo como una bolita de luz, una pelotita de luz, le pega a los electrones y lo saca, ¿no? Este O- fue propuesto por Albert Einstein, ¿no? El Esto efecto fue, fotoeléctrico. así es, fue propuesto por Einstein basándose en las ideas de Planck para explicar la radiación del cuerpo negro. Einstein lo propuso para explicar el efecto fotoeléctrico, y con esta suposición tan sencilla se puede entender bien estas cosas, ¿no? Y de hecho le dieron el Nobel por esto, ¿no? Por su. Ah, sí, porque consideraron que la teoría de la relatividad era muy complicada como para premiarla. Sí, como que todavía no estaba bien fundamentada experimentalmente, y los premios Nobel pues nunca premian nada que sea así todavía especulativo, ¿no? Entonces, pero le dieron el Nobel por el efecto fotoeléctrico y no por la teoría de la relatividad, como mucha gente piensa, ¿no? Ok, y pues la idea es muy sencilla, ¿no? Bueno, ahorita ya se nos hace muy sencillo. Si vemos a la luz como pelotitas que tienen esta energía, entonces podemos entender bien todo esto, ¿no? Llegan, le pegan a los electrones y lo sacan, ¿no? Es como si fueran unas bolas de billar que le pegan a esta y lo sacan. Pero entonces, pues tenemos que pasar a una descripción de la luz en términos de partículas. Y ya esta partícula asociada a la luz que tiene estas energías es lo que le llamamos un fotón. ¿Ok? Entonces,
En esta otra descripción nos olvidamos de la luz como rayos o como ondas y las pensamos como partículas, les llamamos fotones, que tienen esta energía. ¿Ok? Y cuando se comporta la luz como onda y cuando como partícula, pues depende de cómo la estamos estudiando, ¿no? Entonces, básicamente, pues es como se le dé la gana, pero depende de cómo lo estamos viendo. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. ¿Ok? Esto es entonces ver eh, la luz, que en principio pues era una onda que describía muy bien todos los fenómenos. Nos encontramos con esto donde estamos pasando una descripción de partícula, ¿no? Esto es para la luz. Ahora podemos pensarlo al revés y preguntarnos entonces si la luz se puede comportar como partícula, las partículas se pueden comportar como onda. O sea, realmente dar ese paso llega a como que algo natural, ¿no? Alguien en algún momento se iba a preguntar eso, ¿no? Si esto que inicialmente era una onda tiene comportamiento de partícula, pues también podemos preguntarnos si esto que es una partícula, es un electrón, puede tener un comportamiento de onda, ¿no? ¿Okay? Y para ver eso, entonces, bueno, lo vamos a ver aquí con los electrones. No sé por qué aquí no se ve. Acá está. ¿Qué pasa si repetimos estos mismos experimentos de difracción, pero ahora con partículas, con electrones en principio, ¿no? O sea, ponemos dos rendijas y le aventamos ahí electrones, muchísimos electrones, ¿no? A ver qué pasa, ¿ok? Justo como lo que vimos de las rendijas para la luz, pero ahora con electrones, ¿ok? Entonces lo que esperamos pues, es simplemente que pues un bonche de electrones va a pasar por aquí y el otro bonche por acá, entonces en la pantalla donde los vamos a registrar, pues vamos a tener dos manchas así, ¿no? ¿Ok? O sea, esta es la pantalla donde se registran los electrones. Y lo que se esperaría pues, es tener ahí dos manchas enfrente de cada una de las rendijas, ¿no? Lo que sucede es algo muy distinto a esto, ¿no? Uy, hasta acá. Lo que sucede si hacemos un experimento de este tipo y mandamos muchos electrones acá con dos rendijas es que obtenemos un patrón parecido al de difracción. O sea, en vez de tener dos manchas aquí enfrente de cada una de las rendijas, como debería de pasar, si estas fueran simplemente pelotitas que están pasando aquí, los electrones al pasar por las rendijas se comportan como si fuera una onda. ¿Sí? Y lo que se obtiene acá es un patrón de difracción así con máximos y mínimos, ¿no? O sea, franjas brillantes, franjas oscuras, justo como el patrón de difracción de la luz cuando pasa por dos rendijas, ¿no? Y esto pues era algo totalmente nuevo, ¿no? Es algo que no se esperaba. ¿Cómo explicamos entonces que estos que son electrones, partículas, al hacerlos pasar por aquí, entonces se comporten como onda, ¿no? Y bueno, de esto se han hecho muchísimos experimentos. Yo creo que es uno de los experimentos más bonitos en física. Ver qué pasa aquí. Y, por ejemplo, este ya es uno más reciente, del 2013. Eh, pero aquí creo que no lo van a poder ver. A ver, es que les quiero poner cómo se ve esto. Entonces déjenme cambiarles la vista. Voy a salir un poco. Voy a salir tantito de aquí. Y a ver si se los puedo poner.
pero tendría que, bueno, ya sé cómo pueden ver. Ok, sí, les cambio acá. ¿Qué están viendo ahí? Bueno, en principio deberían de estar viendo mi escritorio, ¿no? Sí, así es. Ok, entonces ahora déjenme ver si aquí les puedo poner el video. Están viendo ahí una pantalla negra. Sí, Esos puntitos que están viendo ahí son el registro de los electrones que van incidiendo en la pantalla, ¿no? De registro, que es una pantalla fotográfica que registra dónde van pegando los electrones. Los están mandando así casi de uno a uno, ¿no? Y bueno, está aquí grabado en un lapso de tiempo, que obviamente esto se lleva un buen rato. Pero el chiste aquí es que casi lo están mandando de uno por uno, ¿no? Después de que se tienen muchísimos, entonces se empieza a apreciar este patrón de difracción, ¿no? Mientras más electrones hagan pasar por las rendijas, pues más definido va a estar el patrón de difracción, donde tenemos estas franjas luminosas y las franjas oscuras, ¿no? Pero no se obtienen dos manchas como esperaríamos de la física clásica, si es que los electrones son puramente partículas, ¿no? Aquí no me acuerdo, bueno, pueden consultar ahí el artículo este. Creo que ahí tienen cuántos fueron a final de cuentas, pero se aprecia ese patrón de difracción, ¿no? Las franjas brillantes, una franja brillante central que va disminuyendo de intensidad, estas franjas oscuras acá, y no se obtiene para nada dos manchas enfrente de cada una de las rendijas como se esperaría, ¿no? Ok, esto quiere decir entonces que los electrones se comportan como onda también, ¿no? Cuando los hacemos pasar así por estas rendijas. Y de hecho, todavía más increíble, aquí pues no sabemos por cuál de las dos rendijas pasó, ¿no? Se puede poner un detector en una o en alguna de las dos rendijas para saber por dónde pasaron, pero si hacemos eso, entonces aparece el patrón de difracción, ¿ok? Y obtenemos justo las dos manchas que se esperarían clásicamente, es decir, si sabemos por dónde pasa el electrón, se comporta como partícula. Si no sabemos por dónde pasa el electrón y simplemente los aventamos, se comporta como onda y obtenemos este patrón de difracción, ¿no? ¿Okay? Lo cual pues es bastante increíble, ¿no? Si no los estamos viendo, se comportan como onda. Si los estamos viendo, sabemos dónde están, se comportan como partícula, ¿no? ¿Okay? Esto es para los electrones. Esto se puede hacer también con luz, como fotones. Hay una forma, es bastante difícil, no, hoy ya no es tanto, pero de tener la intensidad suficiente como para pensar en ir aventando fotones de uno por uno. Para los electrones, pues es más sencillo, ¿no? Hacerlo así. Para los fotones, pues no es tan sencillo, pero si hacemos un experimento de estos, pero ahora con luz, se vería así, ¿no? Pues aquí también es casi ir aventando fotones uno por uno. Aquí pues también se obtiene un patrón de difracción, ¿no? Pero aquí sí esperaríamos que se obtuviera algo así, porque es luz, pero también lo asombroso de esto es que si los vemos así como partícula y ponemos la intensidad tal que podemos pensar en que los vamos aventando uno por uno, tienen el mismo comportamiento que los electrones, ¿no? O sea, el patrón de difracción se va
construyendo mientras más fotones tengamos, ¿no? ¿Ok? Bueno. Déjame salirme de aquí. Y nos regresamos acá. Bueno, ese video, el primero que les puse, pues es de este experimento que está reportado aquí en esta revista del 2013. Es justo pues, lo que les decía, difracción de electrones con una doble rendija controlada, ¿no? O sea, de irlos aventando así casi de uno por uno. Mientras más se tengan, pues más, entonces es más apreciable el patrón de difracción, ¿no? Y el otro de los fotones también está tomado de esta revista, es un poco más viejito. Este es del 2008. Aquí también es para demostrar esto de la dualidad onda-partícula de la luz, ¿no? Entonces, aquí lo novedoso de esto es que se están aventando los fotones, casi como si fueran así de uno por uno, escogiendo con cuidado la intensidad de la luz y se comportan justo como los electrones, ¿no? O sea, no se obtiene así de inmediato el patrón de difracción, sino después de un cierto tiempo que ya se tienen muchos, ya se observa el patrón de difracción, ¿ok? Bueno, y básicamente esto es los fundamentos de la mecánica cuántica, de la primera versión de la mecánica cuántica viejita, pero que todavía sigue siendo útil, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que les decía, por ejemplo, si ponemos un detector en alguna de las dos rendijas y para que nos cuente, o sea, cada vez que pasa un electrón, pues aquí va a ser un clic y así. Si sabemos por dónde pasan los electrones, desaparece el patrón de difracción y obtenemos justo dos manchas, ¿no? ¿Okay? Si no sabemos por dónde pasan los electrones, entonces eh, se comportan como onda y obtenemos este patrón de difracción, ¿no? ¿Ok? Entonces también tenemos, así como la luz, que en principio es una onda, la podemos ver como partícula, los electrones, que en principio son partículas, pues también tienen una descripción ondulatoria, ¿no? También se comportan como ondas en algunas condiciones. Entonces a esto les llamamos ondas de materia. Y podemos entonces asociarle una longitud de onda a las partículas. ¿Okay? Uno de los primeros en proponer estas ideas pues, fue de Broglie, que propuso esto, que entonces esta P es el momento que de hecho es un vector, pero aquí estamos nada más viendo como magnitud, es el momento simplemente la masa por la velocidad. ¿Okay? Es una cantidad útil de definir. Entonces, es una característica de las partículas. En el momento, por ejemplo, cualquier cosa que tenga masa y se esté moviendo con una cierta rapidez, va a tener asociado un momento, ¿no? Entonces, digamos que esta es una propiedad de partícula. La longitud de onda, pues es una propiedad de onda, ¿no? Y entonces acá la estamos juntando en esta relación que se conoce como la longitud de onda de Broglie. Esta H es otra vez la constante de Planck, ¿no? Que por cierto, no les puse cuánto vale, ahorita vemos cuánto vale la constante de Planck.
Yo nunca me acuerdo de los valores de todas estas constantes. Ahorita lo buscamos. Vamos a ponerle 6.6 por 10 a la menos 34. O sea, como ven, es muy pequeñita. Tiene unidades de joules por segundo. ¿Ok? Y a veces también, esto pues creo que no lo vamos a ocupar mucho, pero si alguna vez se pone a estudiar más de mecánica cuántica, entonces otro valor que es muy común es h barra, que es simplemente esta constante del Planck dividida entre 2pi, ¿no? Esto simplemente porque esta es una cantidad que aparece muy seguido en los cálculos, entonces pues se le da este nombre, se le pone una rayita acá arriba, entonces se le dice simplemente h barra, y es este valor dividirlo entre 2pi. Y este es de 1.05 por 10 a la menos 34, ¿no? Tiene exactamente las mismas unidades de joules por segundo. ¿Ok? Bueno, ya perdí dónde está. Acá está. Ok, entonces con esta relación, pues estamos juntando la parte de onda y la parte de partícula, ¿ok? Y bueno, ese video que les enseñé era para electrones, pero en realidad ya se ha hecho para cosas mucho más grandes como moléculas, macromoléculas tan grandes de, por ejemplo aquí, de 25 kilodalton, ¿no? ¿Okay? O sea, incluso moléculas de ese tamaño exhiben este comportamiento de ondas, ¿no? Aquí está, esto es de Nature Physics, no me acuerdo de qué año, por aquí debe decir. No nos dice, pero bueno, creo que es más o menos reciente este artículo también. Ok. Entonces aquí hicieron justo este experimento con moléculas de 25 kilodaltons y lo que encontraron acá es que tienen una longitud de onda de Broglie de 53 femtómetros, ¿no? ¿Okay? Utilizando esta relación. Bueno. Obviamente hay un límite en el que ya no se observan este comportamiento ondulatorio, ¿no? Para partículas, o digamos, para cosas macroscópicas, como si estos fueran bolas de billar, en principio les podríamos asociar también una longitud de onda, ¿no? Pero como la constante de Planck es muy chiquita, entonces para cosas macroscópicas, pues esto es muy pequeño, ¿no? Tan pequeño que es completamente despreciable, ¿no? O sea, no se observan estos fenómenos cuánticos a nivel macroscópico, ¿no? Y ahí hay una parte intermedia, todavía no sabemos exactamente dónde está la frontera entre lo cuántico y lo no cuántico, pero pues esto ya se ha hecho para cosas mucho más grandes que los electrones y se sigue observando esto, ¿no? ¿Ok? Bueno. Ahora, una aplicación de estas cosas, entonces como acabamos de ver, es en cuanto a la resolución de los microscopios, ¿no? Si los electrones pueden tener este comportamiento ondulatorio, entonces los podemos usar para ver, así como utilizamos la luz del espectro visible, ¿no? O incluso la que no es del espectro visible, como rayos X y todo eso, ¿no? Y esta es la base de un microscopio electrónico, justamente. Así llaman estas cosas. El funcionamiento de esto, pues es, bueno, no es exactamente como el que vimos, como el óptico. Acá, en vez de lentes, lo que tenemos son imanes, pero digamos que juegan el mismo papel. ¿Ok? Entonces vamos a tener una lente objetivo, que sería este imán, y una lente ocular, que sería este, ¿no? Este es el objeto
Esto, aquí por eso tienen lentes, entre comillas, porque no son lentes, son imanes. Y cada imán pues tiene una función específica, ¿no? Por ejemplo, este se utiliza para colimar el campo magnético. Acá tenemos, perdón, para colimar el haz de electrones. O sea, este campo magnético lo que hace es colimar el haz de electrones. Y acá tenemos una fuente de electrones, ¿no? Que simplemente, así, una descripción muy básica, es como una resistencia conectada acá a una batería. Entonces esto se calienta y empieza a emitir electrones. Es un filamento caliente, fuente de los electrones. Y aquí estaría entonces nuestro objeto, ¿no? Por eso este imán pues, le podemos llamar el lente objetivo. Los electrones pasan por el objeto y se difractan. O sea, nuestro objeto aquí serviría como una especie de este experimento de la doble rendija. Los electrones entonces pues exhiben este comportamiento de onda, se difractan. Estos simplemente acá los volvemos a colimar y acá los proyectamos en la pantalla, ¿no? O sea, esto sería el equivalente a los puntitos esos que teníamos en la pantalla, ¿no? Del patrón de difracción. Bueno, aquí el patrón de difracción pues, va a ser de acuerdo al objeto que tengamos, ¿no? Y con eso entonces podemos ver, entre comillas, cosas que son inaccesibles en un microscopio óptico común y corriente, ¿no? Esto de acá creo que es son virus atacando una bacteria de E. coli. Y son para dos tipos de microscopio, ¿no? Este de acá es como el que está aquí en el esquema, que es un microscopio de ¿cómo se le llama este? Me acuerdo. Ahorita les digo. Es que hay uno de escaneo, que es un poco distinto a este. Este es de transmisión, sí, justamente. Este es de transmisión, ¿no? Porque pasa aquí por el objeto que estamos viendo, ¿no? Este es de transmisión. Hay otro que es de escaneo. Este de transmisión, pues nada más permite tener imágenes bidimensionales, una pantalla como un espectro de difracción, que sería este de acá de la izquierda. Y el de escaneo, entonces, permite tener imágenes tridimensionales, que sería entonces como este de acá. De la derecha, los colores aquí son artificiales, ¿no? Estos se colorean por computadora para que sea más sencillo de ver. Pero entonces, estos ya tienen una potencia de resolución mucho más grande que los ópticos, ¿no? O sea, entonces, como habíamos visto, un microscopio óptico, pues a lo más su poder de resolución o su potencia de resolución es del orden de la longitud de onda que estemos empleando, ¿no? De la longitud de onda de la luz que estemos empleando. Los electrones pues tienen una longitud de onda mucho más pequeña que el espectro visible, ¿no? Dada justo por la relación de de Broglie. Entonces van a tener una longitud de onda mucho más pequeña y esto entonces nos permite ver, entre comillas, porque no estamos utilizando luz, pero a final de cuentas la idea es la misma, nos permite ver cosas que son que tienen un poder de resolución pues, como de 1000 veces mayor, creo. No me acuerdo exactamente ahorita. Ok, o sea, por ejemplo, esto puede ser del orden de los 10 nanómetros o cosas así. O sea, ya estamos en el orden de nanómetros de las cosas que podemos ver con un microscopio electrónico. Ok. Bueno. Y hay otros que tienen que ver con el efecto túnel. Esos creo que los vamos a ver en la siguiente clase. Que también tienen un poder de resolución mayor, ¿no? Bueno, otra cosa que podemos ver aquí con esto es, bueno, la producción de los rayos X. Esto es muy parecido a lo del efecto fotoeléctrico. Visto como al revés. O sea, acá tenemos un tubo al vacío, un recipiente al vacío, una resistencia, un filamento que lo calentamos de forma que emita electrones. Estos a veces se les llaman terboelectrones. Son electrones comunes y corrientes, simplemente producidos por la energía de aquí que resulta de calentar esta resistencia, ¿no? Los hacemos incidir acá en una placa
y entonces a estos van a botar fotones, ¿no? Entonces, como es como que el proceso inverso del efecto fotoeléctrico. Ahora hacemos incidir electrones y de acá entonces hacemos que de aquí salgan fotones, dependiendo del material que tengamos aquí, de la energía que tengamos estos. La frecuencia de los electrones, de los fotones que salen acá, pues es la de los rayos X, ¿no? Esta es una forma de producir rayos X. ¿Ok? Bueno, por cierto, las energías en todo esto, muchas veces en vez de estar medido en joules, se mide en electronvolts. El voltaje, como lo conocemos, en realidad es una diferencia potencial. Las baterías comunes y corrientes lo que nos dan es una diferencia de potencial por unidad de carga, de energía potencial. O sea, esto es un tipo de energía parecido a la energía potencial que estudiamos en física. Más bien es otro tipo de energía potencial, aparte de la energía potencial gravitacional que vimos o la energía potencial elástica que puede tener un resorte. También podemos tener energía potencial debido a las cargas o energía potencial eléctrica. Esa energía potencial eléctrica dividida entre la carga es lo que llamamos el voltaje. ¿Okay? Entonces, o sea, esto a final de cuentas es energía potencial eléctrica dividida entre carga. Si multiplicamos otra vez por la carga, esta E representa la carga del electrón en valor absoluto. Entonces, carga multiplicado por esto, que es energía entre carga, pues nos da energía nada más, ¿no? Entonces, esto tiene unidades de energía. Lo podemos medir en joules o lo podemos medir así en electronvolts, ¿ok? Y bueno, esto es simplemente para ver cuál es la energía máxima que pueden tener estos. Esto ahorita no importa mucho. Solo esta parte de la energía medida así en electronvolts, ¿ok? Entonces, espérenme a ver, déjenme ver. Ok, entonces esto, como les decía, pues es como el inverso del efecto fotoeléctrico, ¿no? Acá llegan los electrones y botan fotones. Y bueno, esto lo vamos a ver un poco más la siguiente clase. O sea, aquí no es que esto, que los fotones estén aquí. Tal vez mi analogía del efecto fotoeléctrico es medio mala, pero en el efecto fotoeléctrico los electrones ya estaban en la placa, ¿no? Llegan los fotones, les pegan y los sacan, ¿no? ¿Qué les pasa a los fotones? Pues eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Desaparecen, digamos, le transfieren toda la energía a los electrones. Aquí no es que estos fotones estén acá dentro del material que tengamos acá, ¿no? Sino que esto es una consecuencia de cambiar los niveles de energía de las cosas que tengamos acá. Pero bueno, eso lo vemos con un poco más de detalle en la siguiente clase, ¿no? O sea, son pasar de un nivel de energía a otro, produce fotones o absorbe fotones, ¿no? Aquí estamos produciendo fotones. Otro aspecto donde podemos ver esta naturaleza dual, en este caso de los fotones, de la luz, es justo en la fotosíntesis, ¿okay? Que por cierto es uno de los procesos más eficientes que hay en la naturaleza, ¿no? Si no es que el más eficiente. El proceso de captación de energía de las plantas, de las algas o todo lo que tenga clorofila, es súper eficiente, al menos en el primer paso, ¿no? O sea, llega la luz, incide acá en las células de clorofila. Entonces, si esto lo vemos como un fotón, llega acá a las células de clorofila, bota electrones de aquí. Esto sí es algo parecido al efecto fotoeléctrico, solo que aquí no tenemos un metal. Estas son justo las células de clorofila. Bota los electrones, los cuales se recolectan acá en una, pues en una central de almacenamiento que se conoce como el centro de reacción. Este proceso
en el que incide la luz y se recolecta acá, tiene casi el 100% de eficiencia, ¿no? Es algo increíble acá. Es como del orden de, no exactamente 100%, pero sí está arriba del 90%, ¿no? Es de los procesos más eficientes que existen en la naturaleza y que todavía no sabemos exactamente por qué, ¿no? Después de esto, pues la planta o lo que sea, esta energía pues ya la utiliza para las cosas, para cualquier cosa que haga la planta en su vida, y ahí ya se pierde mucha energía, ¿no? O sea, esto ya se va en los procesos bioquímicos de la planta, y ahí sí ya no es tan eficiente, ¿no? Pero esta primera captación de energía de la luz que les llega del sol es súper eficiente, ¿no? Casi llega al 100% de eficiencia. Y esto todavía es un misterio. Tenemos alguna idea, pero no sabemos exactamente por qué, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué le pasó a mi dibujo? Acá está. Si lo pensamos en la luz como partícula, entonces esta sería más o menos, esto es lo que está pasando aquí. Llega el fotón, bota un electrón de acá de la molécula de clorofila, que a esto pues, se le conoce como un excitón, simplemente un electrón, ¿no? Que lo botamos de aquí. Y este pues rebota ahí, va rebotando por todas las moléculas de clorofila, o por todas las células de clorofila, hasta que llega al centro de reacción, ¿no? Ahora, si lo pensamos de esta forma, entonces, en cada uno de estos rebotes, pues el electrón debe de ir perdiendo energía, ¿no? Aparte de que esto pues, no está al vacío, sino que esto está dentro de la célula, ¿no? Es un organismo que está a una cierta temperatura y está ahí lleno de muchas cosas, una solución acuosa y demás, ¿no? Entonces, lo que se esperaría es que vaya perdiendo energía en este proceso, desde que llega al fotón, lo saca, hasta que se recolecta acá en el centro de reacción, debería de ir perdiendo energía, pero lo que sabemos es que no. Esto es lo que les decía, ¿no? La energía que recolecta aquí, el proceso de recolección de energía, es súper eficiente, ¿no? Casi del orden del 100%, o al menos sí están en el 90%. Y una de las cosas que hay que entender aquí es entonces cómo es posible esto, ¿no? ¿Cómo puede ser este proceso tan eficiente? ¿Por qué no se pierde energía en todos estos rebotes de acá, ¿no? Y una de las posibles explicaciones a esto es justo que en realidad lo que está pasando es que llega el fotón, le pega al electrón, lo saca y el electrón entonces se comporta como onda acá en la molécula de clorofila. O sea, podríamos, así como una descripción básica, pensar en estos rebotes como un montón de rendijas, ¿no? O sea, lo que tendríamos acá sería entonces otra especie de este fenómeno de difracción. Y entonces, en realidad, lo que estaría pasando es que el electrón se transmite como onda y no como partícula. ¿Se acuerdan que si no lo podemos ver, no sabemos entonces por cuál rendija pasa? No sabemos entonces en cuál de estas está rebotando. Es como si pasara por todas al mismo tiempo. Se comporta como onda acá adentro y llega al centro de reacción sin perder mucha energía, ¿no? Entonces es una posible explicación y es uno pues de los aspectos más prometedores de dónde intervendría una explicación cuántica en un sistema biológico, ¿no? Tal cual. Hay varios, ¿no? Hay muchos. Este es uno así de los más plausibles y también de los más bonitos, ¿no? Esto pues es difícil de medirlo. Ya se han hecho experimentos también y pues parece que sí puede ir por ahí la idea. Entonces, fíjense, aquí tenemos como que dos aspectos donde intervienen estas cosas cuánticas, ¿no? Uno es ver a la luz como fotón para entender esto, justo como en el efecto fotoeléctrico, que el fotón pueda botar a los electrones de aquí, ¿no? Y otro es que entonces, una vez que el electrón lo bota,
se comporta como onda, viaja como onda, entonces recorre todo el centro cloropílico como si fuera una onda y no como partícula, de manera que llega al centro de reacción sin perder energía. ¿Ok? Bueno, este es uno de los experimentos que se han hecho. Este es del 2007, creo. Sí, aquí está, del 2007. Donde encuentran una cierta evidencia de que la transferencia de energía es en términos de onda, ¿no? En estos sistemas de fotosíntesis, ¿ok? Todavía no está completamente establecido que sea así, pero pues, ya hay alguna evidencia de que, que puede ser eso lo que está sucediendo, ¿no? Si pudiéramos entender bien qué es exactamente lo que está pasando aquí, primero tenemos que entender qué está pasando aquí y luego podríamos pensar en aplicarlo, ¿no? Y por ejemplo, podríamos pensar en mejorar el proceso de captación de energía de las celdas fotoeléctricas, por ejemplo, ¿no? Que es, pues no es tan eficiente, anda por el orden del 50%, algo así creo, 60% son las más eficientes. Si pudiéramos tener algo como esto, lo que sucede aquí, pues sería que ganaríamos mucha energía, ¿no? O sea, obtendríamos mucha energía, o más bien no perderíamos tanta energía de la que estamos captando, por ejemplo, del sol, ¿no? En las celdas fotoeléctricas. Bueno. Ok, entonces creo que esto es todo lo que les quería contar de las propiedades de la luz como partícula y de las partículas como onda. Vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, creo que esto los quería... esto los quería ver con la parte de ver la interacción de la radiación con la materia. Pero creo que lo podemos hacer de una vez. Bueno, vamos a ver. De todas formas, la siguiente clase vamos a ver un poco más de esto de la interacción de la radiación con la materia. Básicamente lo que sucede es justo esto, que una vez que entendemos a la luz como partícula, entonces, por ejemplo, si tenemos nuestras moléculas con sus átomos y demás, que tienen su núcleo y los electrones, llega el fotón, le pega al electrón, por ejemplo, que está allí en un átomo y lo bota, ¿no? Esto sería un fotón. Justo otra vez como algo parecido a lo del efecto fotoeléctrico. Entonces, después por acá, pues el fotón seguiría su camino y el electrón pues lo bota fuera del átomo, fuera de la molécula. Entonces, a esto se le conoce como radiación ionizante, ¿no? Porque nos ioniza los átomos que tengamos, nos bota los electrones y puede suceder con luz, con radiación o incluso con partículas, ¿no? Otro electrón que llegue y le pegue, ¿no? Entonces, toda esa parte es lo que tiene que ver con la interacción de la radiación. Bueno, cuando hablamos de radiación, nos estamos refiriendo nada más a la luz, aunque puede haber otro tipo que no sea luz, que sean partículas como neutrones y protones, ¿no? Pero ahorita vamos a tomar esto nada más como luz. Entonces, esta radiación que llega y ioniza los átomos, pues es parte de la interacción de la radiación con la materia y que pues esto puede tener consecuencias graves para los organismos, ¿no? ¿Okay? Entonces, la siguiente clase les voy a poner una clasificación de toda esta parte de la radiación ionizante, pero creo que sí podemos hacer este ejercicio ahorita. Con lo que sabemos, a ver, dice, se inyecta a un paciente 20 milicurios de TC para una exploración cerebral. La energía de los rayos gamma emitidos por este núcleo es de 243 megaelectronvolts.
Suponiendo que la mitad de los rayos gamma escapan del cuerpo sin reaccionar, ¿cuál es la dosis de radiación recibida por un paciente de 60 kilogramos? ¿Okay? El TC tiene una vida media de 6 horas y se puede suponer que todo el material se desintegra mientras está en el cuerpo. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que saber. Primero, ¿qué es esto de TC? Creo que es un metal que se utiliza mucho en estas aplicaciones médicas o biomédicas. Pero no me acuerdo cuál es su nombre. Vamos a buscarlo. ¿No es el tectenio? El tectenio, sí, debe ser algo así, ¿no? Tectenio, tecnetium. Tectenio, ¿no? Creo que es. Bueno, no sé cómo se escribe en español, pero. A ver, déjame buscarlo. No, creo que se llama tecnecio. Tecnecio, sí. Ese. Ok, entonces esto vamos a ponerlo como tecnecio. Tecnecio. Ok, es un metal aquí el punto es que es un metal de transición que radia, o sea, se desintegra, sus núcleos se va desintegrando y radia, ¿no? Emite radiación y se utiliza mucho en estas cosas, ya sea como marcador o creo que también incluso como pues como parte de estas terapias de radiación para eliminar tumores y cosas así, ¿no? Bueno, aquí pues se supone que es como un marcador, ¿no? Como un tipo de marcador. Ahora, dice que se le inyectan 20 milicurios. Acá necesitamos entonces el curio. Es una unidad de la actividad radioactiva, ¿no? Y creo que esto se abre así nada más, sí. Es la unidad de la actividad radioactiva. Y quiero ponerlo en y se le llama curio, pues justo en honor a Marie Pierre Curie, ¿no? Déjenme ver porque tenía así. Un curio es igual a 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones nucleares por segundo. Vamos a poner así nomás 10 por segundo. ¿Ok? O sea, es una medida, es una unidad de la actividad radiactiva, justamente es como una tasa, ¿no? De radiación por segundo, de desintegraciones nucleares por segundo. ¿Ok? Tiene este valor entonces. Acá entonces tenemos 20 milicurios de esta cosa del tecnecio. Bueno, tenemos la energía, o sea, aquí no está pasando esto, entonces aquí el tecnecio se desintegra y en el proceso de desintegrarse emite rayos gamma. ¿Ok? La energía con la que se emiten esos rayos gamma pues es esta, en medidas en estas unidades que les decía de electronvolts. Bueno, aquí tenemos mega electronvolts, ¿no? Esto a final de cuentas es energía y simplemente está en megas. Luego, sabemos que la mitad de estos rayos gamma escapan del cuerpo sin reaccionar.
Y luego nos preguntan cuál es la dosis de radiación recibida por un paciente de 60 kilogramos. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos relacionar estos 20 milicurios. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan de cuál es la función que describe el decaimiento radioactivo? De hecho, el decaimiento exponencial, o sea, el decaimiento radioactivo es un decaimiento exponencial. Un decaimiento exponencial no solo sirve para describir un decaimiento radioactivo, también puede describir decaimiento exponencial de una población de bacterias, por ejemplo, ¿no? Supongo que ya lo vieron alguna vez, pero si no, pues ahorita lo vemos otra vez. Vamos a ponerlo así. Decaimiento exponencial. Entonces es una función que depende del tiempo. Por lo general se acostumbra a ponerles la letra n mayúscula. Y esto es igual a una población inicial, que llamamos n0, multiplicada por la exponencial de menos k por t. ¿Ok? Pues que todo esto es la población inicial. Esta k es constante de decaimiento. Positiva. Positiva, por aquí ya estoy poniendo menos explícito, ¿no? Y t pues es el tiempo medido en segundos, en horas, según sea el caso. Si grafican esta función, pues es la gráfica de una función exponencial con el menos. Entonces va al revés. Acá está n, y n pues es la población, ¿no? Que pueden ser bacterias, pueden ser núcleos atómicos, lo que sea que siga este comportamiento, ¿no? Acá está el t, entonces, por ejemplo, si aquí está nuestra población inicial, entonces esto pues va a seguir este comportamiento exponencial, pero al revés. O sea, la exponencial positiva pues tiene esta forma, ¿no? La exponencial negativa tiene esta forma. Esta parte de aquí es lo que estoy graficando aquí, ¿no? Porque nos interesa la parte positiva. Entonces, de esta población inicial decae exponencialmente. Y aquí mi dibujo está muy feo de este lado. Esto se va haciendo asintótico al eje de las T's, ¿no? De hecho, se hace asintótico, ¿no? O sea, acá nunca va a cruzar el eje de las T's, pero entonces, para un tiempo muy largo, esto nos da cero, ¿no? O sea, el límite de esta cosa cuando t tiende a infinito es cero, ¿ok? El límite de esto cuando t tiende a infinito, pues acá tenemos un número muy grande, la exponencial negativa de algo muy grande, pues nos va a dar un valor cada vez más chico, ¿no? Entonces en el límite decimos que esto es cero. En la práctica, pues esto depende de las unidades que tengamos aquí. Por ejemplo, para bacterias, pues puede ser que después de unos días ya se murieron todas, ¿no? Para los materiales radioactivos, pues acá depende de la vida media que tenemos, pero hay algunos que pues pueden pasar acá siglos hasta que decae todo el material, ¿no? Depende, entonces. Pero esa es la idea, ¿no? ¿Y para qué quiero esto? Ah, bueno, porque entonces el curio, que es la actividad, es es justo
el número de desintegraciones por segundo, ¿no? Entonces es una tasa. Y si tenemos la función que nos da las desintegraciones como función del tiempo y queremos obtener una tasa, ¿qué hacemos? Pues la derivamos, ¿no? ¿Sí? O sea, esta es la función que nos da el decaimiento exponencial, ¿no? La derivada de esto con respecto del tiempo, entonces nos va a dar justo la tasa de desintegraciones por la unidad de tiempo que tengamos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. La derivada de n con respecto del tiempo, esto es muy sencillo. Y derivamos la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma exponencial, multiplicamos por la derivada del argumento, que es simplemente menos k, ¿no? Entonces acá nos queda menos k por la n0 que ya está ahí, por la misma exponencial que ya tenemos. Y si se fijan todo esto, es otra vez la función que teníamos, ¿no? Originalmente. O sea, toda esta parte de aquí es justo n, ¿no? Sí. Entonces podemos poner esta derivada o esta tasa como menos k por n, donde k es la constante de decaimiento. ¿Ok? Entonces la actividad la podemos poner así en términos de los curios y bueno, creo que acá el signo menos no importa. Bueno, sí importa, pero no para esto de los curios. O sea, este signo menos es justo porque estamos en un decaimiento, ¿no? O sea, tenemos, conforme va transcurriendo el tiempo, pues tenemos menos población que con la que iniciamos, ¿no? Si le ponemos valor absoluto, nos quitamos el menos, ¿no? K, que es la constante de decaimiento, es positiva. N es positiva, porque es el número de la población. Y esto lo vamos a asociar con los curios. Ahora no conocemos K. Bueno, ¿para qué queremos eso? Quiero saber cuántos núcleos se desintegraron, porque ya aquí tenemos este dato de que cada núcleo produce esta energía, ¿no? Entonces necesitamos saber cuántos se desintegraron aquí para saber cuánta energía le estamos metiendo a la persona, ¿no? Al final de cuentas es lo que queremos ver. Si ya tenemos la energía total, bueno, tomamos la mitad de esos, la mitad de esa energía pues escapa del cuerpo y la otra mitad pues se queda ahí en el organismo, ¿no? Entonces con esto, este dato lo tenemos, son los curios justamente, que es el número de decaimientos por segundo. Queremos la n, no tenemos la k. Entonces, vamos a ver acá. Para sacar la k vamos a utilizar esto. Sabemos que esta cosa del tecnecio tiene una vida media de 6 horas y podemos poner que todo el material se desintegra mientras está en el cuerpo. Ok. ¿Qué es la vida media? Entonces regresamos acá. La vida media de una sustancia radioactiva es el tiempo, y de hecho lo podemos hacer, definir la vida media incluso para una población de bacterias, por ejemplo, ¿no? Es simplemente el tiempo necesario para alcanzar la mitad de la población inicial, ¿no? Por eso el nombre de vida media. Para reducir a la mitad
la población inicial. ¿Ok? Entonces tomamos otra vez nuestra función de decaimiento. Y esta n, entonces, que nos da la población, la dividimos entre 2. Bueno, más bien acá en la población ponemos la población inicial entre 2, ¿no? Esa es la condición de vida media. Nos queda así, y de aquí despejamos el tiempo. No. Despejamos la K, que ese dato no lo tenemos, ¿no? O sea, este tiempo que tengamos aquí va a ser justo el tiempo de vida media, ¿no? Ya estamos imponiendo la condición de tener la mitad de la población inicial. Entonces, este es el tiempo de vida media, ese dato sí lo tenemos, que son las 6 horas, ¿no? Vamos a poner aquí un subíndice para indicar que justo es el tiempo de la vida media. Y de aquí vamos a despejar entonces la K, ¿no? Entonces, la N0 se va de los dos lados. Tenemos un medio igual a la exponencial. Le sacamos logaritmo natural de los dos lados. Del lado derecho, el logaritmo natural nos cancela la exponencial. Entonces nos va a quedar nada más menos K por T de un medio. Y entonces, ¿qué quería? Así la K, ¿no? K va a ser el logaritmo de un medio entre el tiempo de la vida media, ¿no? Con este menos. ¿Ok? Y pues todavía podemos, este logaritmo de un medio, lo podemos escribir como logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, ¿no? Por las propiedades del logaritmo de un cociente. El logaritmo de 1, pues es 0 siempre, ¿no? Nos queda menos el logaritmo de 2. Con este menos queda positivo. Entonces nos queda el logaritmo natural de 2 entre la vida media. ¿Ok? Ahí tenemos la K. Nos regresamos. Y la sustituimos aquí, ¿no? Bueno, vamos a despejar la N. Entonces lo que teníamos es que el número de desintegraciones pues, va a ser la tasa, o sea, la derivada entre K, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y K, justo lo que acabamos de encontrar, es que es el logaritmo natural de 2 entre T del medio. Y ya está. Entonces ahora sí vamos a sustituir todo, ¿no? Pues sí, porque ya tenemos todos los datos. Vamos a ver. Logaritmo natural de 2. Acá el tiempo de la vida media es lo que tenemos, es que son 6 horas. Pero si lo queremos todo en segundos por los curios, entonces vamos a pasar estas 6 horas a segundos. Entonces una vez aquí vamos a multiplicar por el factor de conversión. Una hora son 3600 segundos, ¿no? Y luego hay que multiplicar entonces por la tasa de desintegración, que son los curios. Y tenemos 20 milicurios, ¿no? Entonces 20 por 10 a la menos 3 por, y un curio es esto, en desintegraciones por segundo, 20 por 10 a la menos 3 por esto, ¿no? Por el 3.7 por 10 a la 10.
¿Ok? Entonces aquí sigue 20 por 10 a la menos 3 curios. Y ya sabemos que estos son, se los acabo de decir, ya se me olvidó. 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo, ¿no? Lo voy a poner aquí. Por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. ¿Ok? Entonces, el factor de conversión aquí, pues simplemente multiplicamos por un curio por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Y se supone que todo esto entonces nos debe de quedar ya en desintegraciones, ¿no? Si es que todo está bien. Bueno, entonces chequen cuánto les da todo eso, toda esta cosa. Y aquí está algo mal, ¿no? Estoy mal en todo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, sí, miren aquí. Es que aquí este es uno entre K y yo lo que puse aquí es K, ¿no? Hay que poner esto de cabeza, si no, no. K es el logaritmo entre el tiempo, pero acá tenemos 1 entre K, entonces hay que voltear esto. Corrijan de ahí. Es el tiempo entre el logaritmo natural de 2, entonces acá todo esto está mal. Y ahora sí son las 6 horas acá arriba, entre el logaritmo natural de 2 por el factor de conversión de horas a segundo, ¿no? Por todo esto, creo que ahora sí está bien. De aquí, pues cancelamos las horas, el logaritmo no tiene unidades. Y los segundos los cancelamos con esto. Los curios cancelamos con esto y nos queda desintegración, ¿no? Que esto pues no es una unidad, pero bueno, es el número de las desintegraciones, ¿no? Es lo que queremos, el número de la población. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto queda toda esta cosa? Vamos a ver. Seis por 3.600 por 20. Bueno, eso podemos poner como 0.02, ¿no? El 20 por 10 a la menos 3. Por el 3.6. Me salió 2.3 por 10 a la 13. Ok, sí. 2.3 por 10 a la 13 desintegraciones. Ok. Bueno, ahora que ya tenemos el número de desintegraciones,
Ahora hay que calcular la energía total. Cada desintegración produce un fotón con esta energía, ¿no? Entonces simplemente multiplicamos ese número de desintegraciones por 0.143 megaelectronvolts. Entonces vamos a ponerle energía total. 2.3 por 10 a la 13 por, ya se me olvidó, 0.143 megaelectronvolts. Y aquí necesitamos un factor de conversión de electronvolts a joules. Por aquí debería de haber bueno, acá está uno en directo en megaelectronvolt. Un megaelectronvolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 13 joules, ¿no? Entonces simplemente vamos a ponerlo acá. 1.6 por 10 a la menos 13 joules. Es un megaelectronvolts y ya todo eso nos queda la energía total, ¿no? Y cancelamos los megaelectronvolts y nos quedan joules. Esto entonces me quedó 0.52, ¿no? Bueno, 0.53. Vamos, chequenlo. Sí, punto 52.6, que sería punto 53. Ok, lo aproximamos a 0.53 joules, ¿no? Esa es la energía total liberada por estas desintegraciones, ¿no? Y de aquí todavía no acabamos. De esa energía total, todo esto le metemos al cuerpo, ¿no? Le metemos al organismo, pero más o menos la mitad, pues, escapan del organismo sin interactuar con la materia, ¿no? Sin reaccionar. La otra mitad, pues sí se queda ahí adentro. Entonces, realmente, esto dividido entre 2 es lo que... 0.26. 0.26, ok. Entonces, vamos a ponerle la energía recibida. 0.26 joules. Y finalmente, entonces, lo que queremos es dosis de radiación. Para la dosis de radiación, eso está medido en... ¿cómo se llama esta cosa? En Grace, sí. Es que de aquí, antes era el RAD, creo, en la unidad más viejita, pero ya se cambió. Oficialmente las unidades de dosis absorbida en el sistema internacional es el Gray. Entonces vamos a ponerle así. Unidad de dosis absorbida en el sistema internacional. Se llama Gray y es simplemente energía entre masa, ¿no? Entonces vamos a ponerle Gray y creo que se abrevia GY.
Sí. Es el gray. Okay. Entonces un gray es simplemente un joule entre 1 kilogramo. ¿Ok? Entonces, finalmente lo que tenemos que hacer es nada más dividir esos 0.26 joules entre el peso, la masa de la persona, que son 60 kilogramos, ¿no? Y ya tendríamos la dosis absorbida, la radiación absorbida en grays. ¿Ok? Entonces, pues nada más dividan. Pues eso da 4.3 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entre 60 kilogramos. 4.3. 3, ajá, por 10 a la menos 3. Grays, o lo podemos poner como 4.3 miligrays, ¿no? Sí. Es la cantidad de radiación absorbida, ¿no? Que se supone que esto pues, debe ser una cantidad no muy grande, ¿no? Porque se supone que aquí, bueno, esto nada más estaba funcionando como un marcador, ¿no? ¿Sí? Si queremos mayor radiación, por ejemplo, para atacar un tumor, pues tendría que ser una cantidad mayor, ¿no? Pero bueno, entonces ya lo tenemos ahí en grays y ya está, ¿no? Vamos a hacer el último ya. Este parece que está más fácil. Dice, un láser usado para soldar retinas emite luz de 652 nanómetros de longitud de onda en pulsos de 20 milisegundos de duración. La potencia promedio durante cada pulso es de 0.6 watts. Encuentra cuántos fotones hay en un pulso y la energía de cada uno. ¿Okay? Es uno de estos láseres usados en aplicaciones quirúrgicas. En realidad funcionan como pulsos, ¿no? No puede estar ahí el láser todo el tiempo porque entonces quema la retina y quema el ojo y quema todo, ¿no? Son pulsos pues tienen una cierta energía, duran un cierto tiempo, tenemos la longitud de onda y tenemos la potencia, ¿no? Entonces acuérdense, potencia es energía entre tiempo, ¿no? Tenemos el tiempo, tenemos la potencia, podemos sacar la energía, directo, potencia por tiempo, 0.6 watts por los 600, no, por los 20 milisegundos, 20 por 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Ese ya punto 12, ¿no? Punto 012, ¿no? Punto 012. Watts pues son joules entre segundos, multiplicado por segundos. Esto está en joules, ya directo. Y luego pues utilizamos la relación esta de Einstein. Esto es por un lado, ¿no? Tenemos esa energía y un solo fotón, entonces, que tenga esta longitud de onda. La energía de un fotón va a ser entonces la relación esta de Einstein de la constante de Planck por la frecuencia. No tenemos la frecuencia, pero tenemos la longitud de onda. Sabemos que frecuencia por longitud de onda es igual a la rapidez de la luz. Entonces simplemente lo ponemos como
C entre lambda, ¿no? Sí. Y nada más sustituimos. Entonces, ya se me olvidó cuánto les dije que valía la constante de Planck. Era 6.6 por Entonces, 10 a la... por 10 a la menos 34, ¿no? Joules por segundo, por 3 por 10 a la 8 metros por segundo, la rapidez de la luz del vacío entre la longitud de onda, 652 por 10 a la menos 9 metros, ¿no? Sí. ¿Cuánto da todo eso? 3.03 por 10 a 3.03. la menos 19. Ok, por 10 a la menos 19 joules, ¿no? Esta es la energía de un fotón. Esta es la energía de un fotón, esta es la energía total del pulso. Entonces simplemente dividan, ¿no? La energía total entre la energía de un fotón y eso nos va a dar el número de fotones, ¿no? Ok. Entonces tenemos 0.012 joules entre 3.03 por 10 a la menos 19. 3.96 Uh-huh. por 10 a la 16. Fotones. Muchísimos, ¿no? Sí, Es lo que es. Bueno, es lo que esperaríamos, ¿no? Son muchísimos fotones en un solo pulso, ¿no? Están vistos desde esta perspectiva, pues es como estar bombardeando ahí el ojo con millones de fotones, ¿no? Ok. Bueno, que de hecho, pues todo el tiempo nos están bombardeando millones de fotones, ¿no? Ahí lo que importa es justo la frecuencia de esos fotones, ¿no? Que es lo que determina la energía que recibimos. Ok. ¿Alguna duda de esto? no, creo que no. Bueno, entonces lo dejamos aquí y en la siguiente clase vemos otras aplicaciones, las últimas aplicaciones de esto.